¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Ángeles de la Salud. Acuérdense que se vuelve una costumbre antes de desayunar. Y pues ya se nos fueron los primeros días de enero. Ya estamos a 6. Ya llegaron los Reyes para todos los niños que despertaron a sus papás ahora tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, para ver qué les trajeron. Espero que los papás allá estén desayunando, preparando un cafecito rico. Y pues qué mejor que estar aquí en familia y con ustedes. Hoy tengo un gran invitado, buen amigo, el doctor Andrés Ferrer, neumólogo, y vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes. Entonces, antes de que vayamos hacia el tema, déjeme presentarlo. Doc, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros hoy, 6 de enero, después de dar los regalos, el que llegaron los Reyes. Ahí me imagino que estuviste con tus hijos y pues bueno, ya estamos acá en el programa. Bienvenido. Claro, muchas gracias. Pues buenos días a toda la audiencia. Realmente es un placer estar aquí de nuevo platicando con ustedes. Gracias. Y hoy vamos a platicar de un tema, amigos, bien interesante. Enfermedades respiratorias por cambios de temporada. Vamos a platicar con el doctor porque ahí de repente me han hecho muchas preguntas varios de los pacientes y algunos son mitos, otros son realidades, otros son manejos totalmente inadecuados, pero qué mejor que tenerte a ti, que eres el experto, para poderte preguntar y realmente revisar qué funciona y si realmente hay enfermedades respiratorias por temporada o son cosas que no deben de ser. Pero bueno, ¿cómo ves, Doc, si empezamos por el tema que nos ha venido estresando y teniendo por estos últimos años en un shock bastante fuerte, no solamente aquí en Tampico, sino a nivel mundial, la pandemia, el COVID? ¿Qué podemos decir del COVID? ¿Se terminó la emergencia? ¿Tenemos que continuar con ella? ¿Ya aprendimos a vivir? Cuéntanos un poquito de este tema. Claro, sí, bueno, después de estos 3, casi 4 ya años súper difíciles que pasamos con esta parte del COVID, pues viene esta parte donde ya se termina la fase pandémica, ¿no? Y empezamos con esta fase endémica, que es tener al virus con nosotros toda la vida, ¿no? Okay. Pero al tener ya una inmunidad general, ya por vacunas o por el número de infecciones que ha habido, por las cepas circulantes y todo eso, pues ya se vuelve menos peligroso para los sistemas de salud y para la población en general. Entonces eso hace que ya pase de esa fase pandémica a esta fase endémica, en donde la vamos a estar pues viendo, lo más probable es que por temporadas, similar a lo que vemos, por ejemplo, con el caso de influenza. Exacto, porque ahorita aquí en el hospital nos han estado llegando varios pacientes, no complicados afortunadamente, pero sí con muchos síntomas de influenza, ¿no? Entonces, pues qué bueno que nos mencionas esto. Como bien lo dices, es ya endémico, ya vamos a vivir aquí con él y ellos y con nosotros durante toda la vida, pero debe de haber maneras también todavía de prevenir, porque sigue siendo grave, o sea, no es una enfermedad de cortarse las uñas. Exactamente, o sea, ya se vuelve un virus que a lo mejor no es peligroso para la población general, pero se vuelve peligroso para determinados pacientes. Exacto. ¿No? Entonces, esos pacientes que tienen estos factores de alto riesgo, pues esos son los que para ellos la pandemia no ha terminado, ¿sí? Sino más bien ellos son los que se deben de seguir cuidando. Sin embargo, no es un problema solamente de ellos, sino también de la familia, ¿verdad? Y de la gente que convive con ellos. Exacto. Entonces, muchas veces debemos de seguir teniendo esta sensación de tener un cuidado mayor, ¿sí? Por este tipo de pacientes. En rangos de edades, ¿cuáles serían los pacientes más vulnerables? Los mayores de 65 años y los niños de menos de 6 meses o los menores de 2 años. Esos son como los extremos de la vida en donde esos pacientes tienen un riesgo más alto de complicaciones. Aparte, entre esos rangos de edad, pues bueno, todo el adulto general que tiene comorbilidades, la principal pues la obesidad, diabetes, pacientes oncológicos, por ejemplo, pacientes renales, ellos son los que tienen un sistema inmune no o anormal o disminuido en algunas situaciones. Entonces eso hace que sean población vulnerable para ese tipo de infecciones. Yo me acuerdo, ¿no?, cuando llegaste aquí al hospital, ya hace un ratito, recién estábamos platicando de la parte de neumología. Incluso apenas estaba esto de la pandemia, apenas iba a iniciar, porque ni siquiera había iniciado.
Y déjenme decirle, amigos, y quiero decirlo aquí enfrente de todos y agradecerte a ti en específico, a ti, Doc, a ti, Andrés, porque nos ayudaste como nunca nadie aquí en el hospital atendiendo a nuestros pacientes. Nosotros fuimos un hospital no COVID y logramos contener el virus a que ninguno de nuestros pacientes, a que ninguno de nuestros colaboradores, ninguno de nuestros médicos, nadie del personal, absolutamente nadie, tuviera esa enfermedad que le causara un problema mortal. Entonces, gracias, de verdad te lo agradezco. No, ¿de qué? Un honor poder seguir platicando contigo, porque sí, tú también, varios nos enfermamos, pero no fue tan grave. Exactamente. ¿No? Fue algo muy controlado y qué bueno que nos ayudaste y qué bueno que estamos hoy platicando aquí. Y bueno, vámonos ahora sí, a lo que nos dice por ahí el dicho, nos truje chencha. Ese. Enfermedades respiratorias por temporada, ¿cuáles son? Bueno, aquí yo creo que las podemos clasificar en enfermedades que son infecciosas, ¿sí? Y enfermedades o trastornos, por ejemplo, alérgicos, que también se desencadenan mucho en estas temporadas. Pero si hablamos propiamente de las enfermedades infecciosas, aumenta mucho todo lo que tenga que ver con virus respiratorios. Okay. Ahorita pues tenemos de 4 años para acá este virus nuevo que es el COVID, pero ya teníamos antes de eso una batería de virus que siempre se han aumentado mucho en estas temporadas invernales. Y por otro lado, la parte de las alergias, que por los mismos cambios de temperatura, por las mismas, los bajones de temperatura, o sea, los climas fríos, mucha humedad, ¿verdad? Y eso hace que se descontrolen pacientes que tienen enfermedades respiratorias o padecimientos alérgicos, y eso hace que aumenten los síntomas respiratorios, que muchas veces se confunden con estos síntomas de infecciones respiratorias. Okay. Síntomas similares, más o menos, pero a grandes rasgos son esos dos grupos. Entonces son infecciosas. Exacto. Y alérgicas. Bueno, fíjate, ahora que fue temporada vacacional, yo estuve fuera del país y venía en el avión, y ya ahora el toser dentro de un avión se vuelve un pecado. O sea, antes llevar un arma era un pecado, ahora toser dentro del avión es un pecado. Y la gente tosía, todo el mundo espantado, que se ponga cubrebocas, que se ponga cubrebocas. Pues sí, afortunadamente no era yo, era una persona que iba más adelante, pero muchas veces, y empecemos con los mitos. El mito de la abuelita o de la mamá que dice, ponte el suéter porque hace frío cuando el niño no tiene frío, ¿no? Ya lo habíamos platicado anteriormente con otros médicos. Y eso es real. Si cambia el clima, ¿te enfermas o no? O sea, o ¿cómo es? La respuesta corta es no. Okay. El frío no enferma, en general. Hablando en general del frío. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, para poder adquirir una enfermedad infecciosa, pues uno tiene que respirar el virus. Ya. Ahora, si uno respira frío, pues no pasa nada. Sí, sí. Entonces, todas las actividades, por ejemplo, al aire libre, en temporadas de temperaturas bajas, si uno va de vacaciones al frío o a la nieve y eso, pues eso no es un factor de riesgo para desarrollar infecciones, ¿verdad? Lo que enferma en sí es el tener en contacto con estos virus respiratorios. Okay. Aumentan mucho en estas temporadas de invierno, pero no tiene tanto que ver con el frío, sino más bien con que con temperaturas más bajas, los virus, su expectativa de vida aumenta un poco, ¿sí? Y entonces eso hace que un virus se mantenga suspendido en el aire un poco más de tiempo a comparación de otros climas. Okay. ¿Sí? Si a eso le agregamos que normalmente en invierno, cuando hace frío, nos encerramos, ¿sí? Sí. Estamos así como que más pegaditos, ¿no? Sí. Estamos más pegaditos y más en contacto, y entonces a lo mejor en una habitación cerrada, si yo empiezo a toser, pues seguramente voy a contagiar a toda la sala, ¿sí? Exacto. Por tener algún virus respiratorio. Entonces, es por eso que aumenta mucho durante la temporada invernal las infecciones respiratorias, ¿sí? Pero en general, la frase mítica que tenemos muchos neumólogos es: el frío no enferma. Exacto. Sí, porque eso es típico, ¿no? Sales con los pies y te vas a enfermar. A ver, no. Exactamente. Esa es mitología tradicional, sí. Que muchas veces, pues bueno, hay médicos mayores y eso que realmente sí siguen
haciendo ese tipo de recomendaciones de, pues sí, si va a salir, que se ponga suéter, ¿no? Que no ande descalzo. Pero bueno, al final es mitología. La mayoría de esas son falsas. No hay un virus que entre por los pies. Así es. Hay que respirar el virus. Entonces, andar descalzo, pues sí, tampoco enferma. Así como andar sin suéter, tampoco enferma. Que ahí a lo mejor, no lo sé, tú dinos, a lo mejor la gente que sí tiene un problema de alguna alergia o algo se hace más exacerbante, porque como bien lo dices, el virus está ahí en el ambiente y pues lo puede adquirir más fácilmente, ¿no? Este tipo de pacientes. Exactamente. Y es ahí donde se confunden mucho estos mitos, porque, por poner un ejemplo, yo veo muchos pacientes con asma. Los pacientes con asma, una de las causas que desencadenan síntomas de asma es el frío. Ok. Entonces, un paciente que padece de asma y se expone a temperaturas bajas y no tiene la enfermedad controlada, es muy probable que vaya a toser. Sí. ¿Sí? Que vaya a empezar con tos o con dolor de garganta, pero eso no tiene que ver con que lo haya enfermado el frío, sino que se descontroló su asma. Okay. Pasa lo mismo con los pacientes a lo mejor con rinitis alérgica, que normalmente padecen como de estornudos o escurrimiento de moco. Ellos, si se exponen a temperaturas bajas y la rinitis no la tienen controlada, entonces es donde viene el descontrol. Y a lo mejor ni siquiera están enterados que tienen asma. Exactamente. Vamos a ir a nuestro primer corte, Doc. No hay que perder ese tema. Me gustaría que lo siguiéramos tomando ahorita que regresemos del corte, porque ahí es donde empieza todo, donde te puedes prevenir, donde no, donde podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos al corte si te parece. Regresando platicamos de esto, ¿va? Claro. Amigos, acuérdense que se vuelve una costumbre antes de desayunar. Estamos en Ángeles de la Salud. No se lo pierdan todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Regresamos pronto. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Ángeles de la Salud. Acuérdense que se vuelve una costumbre antes de desayunar. Y pues bueno, nosotros ya estamos empezando a prepararnos, mi querido Doc. Estamos listos. Estamos listos a esto de... No sé, creo que es ayer la rosca o no sé cuándo, pero vamos a partir nosotros la rosca ahorita que no lo habíamos hecho. Y pues ni modo, si nos toca el niño Dios, pues a comprar los tamales, ¿no? Ni modo, con eso cerramos el maratón. Es correcto. Y ustedes, chicos, también no se vayan a hacer patos de que, yo no, todos. Bueno, amigos, pues estábamos platicando con el doctor sobre mitos y realidades de esto de las enfermedades respiratorias de temporada. Ya nos explicó que hay de dos tipos: las infecciosas y las alérgicas. Las alérgicas. Y estábamos comentando sobre si el frío enferma o no la parte viral, la parte infecciosa. Y me comentabas que no. Y eso es típico. Y te platicaba ahorita en el corte. Hoy mismo en la mañana, en mi casa, su casa, lo decía mi esposa: no salgas sin el suéter que te vas a enfermar. Y eso ya se convirtió en una costumbre. Y realmente no es así. Incluso también el mito de que amanece uno con el dolor de garganta. Ajá, sí. Y uno cree que ya tiene una infección por el tener el dolor de la garganta. Sí. Pero no es más que en ese momento a lo mejor se durmió con la boca abierta. En la noche es cuando más humedad hay, cuando baja más la temperatura. Y entonces eso hace que simplemente se inflame la garganta. Y más en pacientes que padecen alergias. Entonces eso hace que esos pacientes desarrollen este dolor de garganta en la mañana. Y va sin tomar ningún medicamento, va pasando el día y ese dolor se quita. Hay mucha gente, Doc, ahorita que tenemos aquí pacientes que son alérgicos y que ni siquiera sabían que eran alérgicos. Y de repente se enferman y empiezan a medicarse y empiezan a tomarse lo que venden todas las farmacias ahí al frente, que está en el despachador, ¿no? En el anaquel, y empiezan a tomar mil cosas. Yo les digo algo: por favor, no se automediquen, vayan con el doctor, pregúntenle, ¿me puedo tomar esto? Porque luego pueden ser incluso alérgicos a algún medicamento y entonces sí se da en la torre. Platícanos, Doc, ¿en dónde te pueden encontrar?
Claro, yo estoy aquí en el Hospital Ángeles, tengo mi consultorio aquí en la Torre de Especialidades, en el consultorio 360, ahí me pueden encontrar físicamente, ¿verdad? Y digitalmente me encuentran pues en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook con mi nombre, Dr. Andrés Ferrer, y así me pueden encontrar. De todas maneras, le vamos a poner aquí todas tus redes para que puedan estar siguiéndote y adicionalmente pues puedan ir a consultas si es que tienen algún padecimiento. Y acuérdense, amigos, mándenos sus preguntas al WhatsApp del hospital 833-115-0200. Ahí vamos a poder responder sus preguntas en un ratito más. Y ahí vamos a poder tener también más comunicación si necesitan alguna cita, si necesitan algún estudio, todo lo que puedan pedirnos ahí al 833-115-0200. Y bueno, influenza. Me acuerdo que hace ya tiempo, primero fue esa pandemia que duró 2-3 días, afortunadamente. Hoy está siendo uno de los padecimientos más comunes que recibimos tanto en el área de urgencias por algún tema, no tan complicado, pero sí que estamos recibiendo ahí, y las pruebas y las vacunas de influenza. ¿Qué tan grave es la influenza? Bueno, la influenza es un virus que conocemos desde hace muchos años, más de 100 años. Hubo una temporada en donde tuvimos una pandemia por influenza que fue en el 2009 y entonces se quedaron unas cepas nuevas o más actuales a partir de esa pandemia. Y eso ha hecho que tengamos este virus de manera estacional, o sea, estacional, de que aumenta mucho en estas temporadas de invierno y disminuye durante la fase de primavera, verano, por ahí. Durante la pandemia de COVID, lo que sucedió es que con las medidas preventivas que tomábamos, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, lo de la etiqueta para estornudar y eso hizo que pues, no nada más nos dejemos de contagiar de COVID, sino también de influenza y de otros virus respiratorios. Entonces, por eso hubo mucha gente que durante la pandemia no se enfermó de nada. Sí. Tiene que ver con las medidas preventivas. Y ahí entra también la parte de la influenza. ¿Y qué es lo que sucede cuando levantamos las restricciones? Cuando hablamos de que se termina la pandemia, dejamos de utilizar cubrebocas en espacios cerrados o por estar enfermos y eso. Y entonces vienen picos de estos virus respiratorios. Muchas veces la influenza se diferencia de otros virus porque tiene unos síntomas un poco más característicos, que es un poco más de fiebre alta, dolor de articulaciones y eso. Y entonces ya empezamos a sospecharla y podemos pedir una prueba para confirmarlo o no. Hay otros virus como el rinovirus, como el virus para influenza, que son los virus que conocemos comúnmente como gripas, ¿no? Al final las gripas pues, son virus respiratorios, pero son virus que dan síntomas más leves. En el caso de la influenza da unos síntomas un poquito más agresivos cuando hablamos de enfermedad leve. Cuando hablamos de enfermedad grave son los pacientes que desarrollan neumonía por influenza. Para que esos siempre los hemos tenido también a partir de la pandemia del 2009. Aumentó mucho que durante la temporada invernal los pacientes que tenían factores de riesgo, que son los pacientes entre 40 y 60 años con obesidad, esos pacientes desarrollaban una neumonía muy fea que terminaban intubados, como lo vimos durante COVID, pero por influenza. Así es. Yo me acuerdo también, Doc, que pues hace ya algunos años platicar sobre tu especialidad, neumología, pues era platicar sobre, ay, tengo gripa, ay, me duele un poquito el pecho. Hoy en día te conviertes en una de las principales especialidades que estamos nosotros solicitando y realmente esa especialidad conlleva no solamente el estudio de la medicina general y de la especialidad, sino ya incluso de subespecialidades y de cosas mucho más importantes, porque, pues bueno, estamos hablando de este tipo de enfermedades y lo graves que han sido y lo mortales que han representado, incluso ya están casi a la par de las principales causas de muerte en el país y en el mundo, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? O sea, tú, por ejemplo, al ser neumólogo, ¿qué les pides a tus pacientes que vengan? Si están pues bastante malitos, puedes verlos a través del consultorio, puedes verlos a través de una especie de telemedicina. ¿Cómo lo haces? Claro. Bueno, al final, ahorita que ya tenemos esta parte de la vacunación, alguien que tiene una vacunación completa, o sea, yo me considero una persona que tiene su esquema de vacunación completo, ¿sí? Tomo mis medidas preventivas en el consultorio y entonces nada mejor que verlo en el consultorio.
porque es una manera de poder determinar si ese paciente tiene los factores de riesgo que pueden hacer que se complique o no, que eso es lo principal. O sea, lo principal es la detección de, decir, este paciente pues, no tiene la vacuna de influenza, tiene obesidad o tiene diabetes, y entonces, bueno, este es un paciente que sí se me puede complicar, ¿verdad? Y hay que darle un poquito más de vigilancia más estrecha. Y sin embargo, otro tipo de pacientes, a lo mejor un paciente de 30 años que es sano, que hace deporte, que tiene su esquema de vacunación y eso, pues igual es un paciente que a los 3-4 días se va a recuperar completamente y a lo mejor ya no hay que darle más seguimiento. Ok. Aquí en Tampico, pues tenemos diferentes climas durante el día, así como en Monterrey. Y de repente entras a un lugar y está pues muy caliente o muy frío y sales y está lleno de aire, hay mucho polen, hay muchas cosas. Lo que platicamos ahorita, las personas alérgicas, pues se exacerba toda la enfermedad y empiezan a contagiarse. ¿Qué recomiendas para esta temporada? ¿Que usemos el cubrebocas sí por sí que estemos fuera o en qué momentos usar el cubrebocas? Claro, ahorita se nos viene una ola nueva. Yo sé que están hartos de las olas ya, pero se nos viene una ola nueva de COVID porque entró una variante nueva, ¿verdad? Que en Estados Unidos ya tuvo un pico muy alto, bueno, o sea, lo tienen en este momento y entonces generalmente empieza aquí en México pues al mes o un poquito más, ¿verdad? Cuando empecemos nosotros con el pico de casos de COVID. Entonces va a pasar lo que pasó en la última que tuvimos, que va a haber muchos contagios, ¿sí? Pero la mayoría de esos pues ya en pacientes que están vacunados, ya en pacientes que a pesar de que no tienen un esquema de vacunación completo, esta cepa o esta variante genética del virus no es tan peligrosa como las primeras. ¿Sí? Y entonces eso hace que no va a haber tantos pacientes hospitalizados ni tantas defunciones, ¿verdad? Pero cuidar a los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, realmente la recomendación sí va a seguir siendo que cuando tengamos este pico de casos, por ejemplo, si yo me considero una persona que en este momento tengo síntomas respiratorios, pues bueno, tengo que usar el cubrebocas, claro. Ok. Tú como paciente que lo tienes los síntomas, tratando de que no contagies a los demás. Exactamente. Por supuesto. Oye, y ya lo dijiste, los factores de riesgo para los grupos de población, los menores de 2 años y los mayores de 65. Exacto. Y creo que el factor de riesgo principal ahorita es el estatus de vacunación. O sea, alguien que no está vacunado automáticamente se convierte en alguien de alto riesgo, independientemente de la edad, de si tiene enfermedades o no, de si hace actividad física o no. Si no está vacunado, es un paciente con factores de riesgo. Y alguien que tiene un esquema de vacunación completo, pues es un paciente que a lo mejor ya solamente en caso de que tenga enfermedades oncológicas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, eso sí se consideran de riesgo nada más. Ya ahorita están las vacunas más al alcance, incluso ya tenemos, incluso aquí en el grupo, en nuestros hospitales, algunos hospitales ya tienen a disposición de los pacientes esas vacunas. ¿Tú recomiendas que se hagan un esquema nuevo de vacunación? Exactamente. Si la última variante que tuvimos, que fue la variante Omicron, las vacunas ya están actualizadas con esa variante. Y también engloba unas subvariantes con el virus nuevo que va a empezar a circular aquí en México, que es el que tienen en Estados Unidos ahorita. Entonces las vacunas que ya están actualizadas, que salieron el año pasado, esas son las que debemos de tener ahorita. Entonces la recomendación es que si en el último año no se han puesto ninguna vacuna, se tienen que poner ahorita una dosis de la vacuna nueva o actualizada. Así realmente se puede pedir. No me quiero meter en el tema ahorita de las vacunas de la parte pública ni privada. Ese lo vamos a platicar en otro programa y en otro estatus, porque es un tema muy complicado. Pero bueno, ya está, amigos. Acuérdense, si tienen la posibilidad de reforzar sus vacunas, háganlo. Si no las han tenido, háganlo, porque esos mitos de que no me voy a vacunar no sirven. Vamos a ir a nuestro siguiente corte, Doc, y ahorita que regresemos le partimos la rosca para ya ver qué sucede con los bonitos. Exacto. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Ángeles de la Salud. Acuérdense que se vuelve una costumbre antes de desayunar. Y pues bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de su canal 6.3 de Telefórmula y en el radio, en el 103.9 también de Telefórmula, pueden estarnos escuchando y están revisando también. Si es que no alcanzaron a ver el programa completo, acuérdense, también en nuestras redes, ahí van a poder revisar el programa completo y pues bueno, también en las redes del doctor, que ahí van a estar apareciendo tanto las nuestras como las del doctor para que puedan estarlas revisando. ¿Te parece? Perfecto. Bien, y bueno, ¿cómo ves si antes de continuar, porque yo ya traigo un poquito de hambre, le damos a la aparte partida? Ya de tanta verla aquí ya se antoja así. Duro. Tú, por favor, porque, como invitado de honor, dale, que seas el primero. Acuérdate que si sacas el niño Dios o el muñeco, hay que hacer tamales ahora para febrero, ¿eh? Sé generoso, sé generoso. La parte de azúcar, que es la que más buscan todos, ¿no? Es correcto, sí. Nos vamos libres. Eso. Venga, yo ahora le voy a partir el higo. A mí me encantan los higos. Siempre me ha gustado. Fíjate que la parte de azúcar no... A mí no me llama mucho la atención, pero bueno, ahí está también, amigos, no hay nada. Se fue limpio también. Limpio. Vamos a ponerlo acá. Y a ver, ahorita le parten ustedes, chicos, porque no quiero que se vayan limpios, porque si no, esto se convierte nada más en un juego de dos, así es que... Exacto. Ahorita también ustedes sale. Pero bueno, a ver, esta sección es de tecnología. Hemos ya hecho muchos avances, muchas compras de equipo nuevo. El licenciado Legario Vázquez, que es nuestro presidente de consejo del grupo, nos ha pedido a todos los hospitales que tengamos los mejores equipos para poder darle solución a nuestros pacientes. Ya ahorita en terapia intensiva compramos varios respiradores, ventiladores, que nos ayudan a mantener a nuestros pacientes en una mejor condición. La tecnología a ti como neumólogo, ¿cómo te ayuda para poder atender mejor a tus pacientes? Pues tanto en la manera preventiva como en la parte ya terapéutica. Y cuando hablamos de terapia intensiva, pues los pacientes respiratorios, casi todos o la mayoría, cuando entran o ingresan a un hospital con un padecimiento agudo, lo más probable es que requieran una terapia respiratoria, ¿sí? O incluso una terapia intensiva. Y entonces, para nosotros es de lo más importante que hay, que tengamos el equipo adecuado, completamente sanitizado y que tenga pues, los estándares de calidad más altos. Realmente la terapia intensiva aquí, yo he visto que en la experiencia la parte de los ventiladores son muy fáciles de manejar y entonces eso hace que al paciente se le pueda ofrecer la terapia respiratoria que necesita y el poder darle el aporte tanto de oxígeno como de volumen, de presión, de todo lo que se necesita en la parte del ventilador. Fíjate que hemos tenido pacientes bastante complicados y que afortunadamente los hemos podido sacar adelante debido a eso, a la tecnología que estamos manejando actualmente. Yo me acuerdo los respiradores que casi agarrábamos las ambus y le estábamos haciendo así al paciente mientras estábamos tratando de sacarlo adelante. Hoy ya lo conectamos, lo monitorizamos, tenemos ya el pulso, tenemos todo lo que implica su recuperación en un monitor. Y ese mismo monitor a ti te ayuda, y a nosotros nos ayuda más todavía, a poder determinar un tratamiento adecuado para ese paciente, ¿no? Ahorita estamos revisando, pues bueno, y tú mejor que nadie nos puedes decir, la compra de todos los que son los chalecos percutores, eso ya tenemos los ventiladores, ya tenemos los respiradores, pero todavía vamos más allá. Queremos que esta terapia intensiva y la terapia respiratoria sea la mejor del estado y de la región. Ahí vamos. Tú has sido parte importante de la compra de estos equipos, con tus recomendaciones y con tu experiencia nos has podido orientar de qué es lo que se necesita en la zona, porque no solamente es el equipo más nuevo que existe en tal parte del mundo, no, sino lo que la gente necesita aquí. Y eso es lo que nos has ayudado mucho. Te agradezco también por eso, porque nos has podido apoyar ahí. Pero bueno, cuéntanos, Doc, ¿cómo puedes prevenir con la tecnología? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué recomiendas tú
¿A base de qué estudios o cómo podemos prevenir alguna enfermedad que pueda convertirse en algo más grave? Pues ahí yo creo que la parte principal es la de detección oportuna, que se vuelve más importante el hecho de que cuando estamos en consulta, poder decirle al paciente, pues sabes qué, necesitamos hacer unas pruebas, que generalmente son las pruebas para detección de virus respiratorios, ¿no? Porque de esa manera podemos orientar el tratamiento, ahora sí que de manera eficaz o de manera rápida. Entonces aquí nos ayuda mucho la parte del laboratorio clínico, que tiene las pruebas para los virus respiratorios, que en una sola prueba se pueden hacer la batería completa de virus, ¿verdad? Y entonces con una sola muestra podemos obtener los resultados el mismo día, y entonces eso hace que el tratamiento sea lo más eficaz posible y lo más rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de influenza, la influenza es un padecimiento que tiene tratamiento, pero el tratamiento solamente es eficaz si lo damos en las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Ya después va perdiendo su eficacia, y entonces el tiempo es oro. Si el paciente vino conmigo porque empezó con los síntomas ayer, pues no me puedo esperar una semana a ver si sus pruebas ya están. Entonces es hacerle la prueba en ese momento, y en ese momento se obtienen resultados rápidos y se orienta a la parte del tratamiento. Y quiero darte una sorpresa ahorita que estás diciendo de tiempos. Quiero darte una sorpresa, Doc, y una primicia aquí a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Sé que estamos apenas en los primeros 6 días del año, pero en los primeros días, te estoy hablando del 2 y del 3 de enero, iniciamos nuestros trámites para poder tener los trasplantes. ¿Y hacia dónde vamos? Y tú vas a ser parte importante, y lo hemos platicado ya muchas veces. Vas a ser parte importante porque queremos hacer trasplantes de pulmón, ¿no? Entonces, creo que la zona lo permite, lo amerita. Podemos ayudar a mucha gente con esto, y yo creo que va a ser una gran ayuda para toda la población, no solamente de Tampico y de la zona conurbada, sino de la región. Entonces, pues preparados, ¿no? No, está fabuloso eso, porque sí, mucho candidato. Mucho candidato. Exactamente. Oye, los fumadores, ¿qué hay con eso? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Exacto. Bueno, ¿dónde los metemos? Es un tema complicado, porque realmente el tabaquismo en ese momento es un paciente de alto riesgo, para todo. O sea, no nada más hablando de pulmones. Son pacientes que su sistema cardiovascular está totalmente alterado. Sí. Y entonces, tanto para los cardiólogos como para los neumólogos, el paciente que fuma ya lo consideramos alguien que se puede complicar por cualquier infección respiratoria o cualquier infección de cualquier otro órgano. Hace que aumente mucho el riesgo de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Y no hablemos de la parte respiratoria, porque pues sabemos que el cigarro hace que aumente mucho el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de cáncer pulmonar, ¿verdad? Que también se vuelve la parte de detección oportuna del cáncer, pues es sumamente importante. Lo estamos viviendo ya con tecnologías de detección, con los tomógrafos nuevos que tenemos, y con eso poder hacer la detección en estos pacientes que fuman. Y así le vamos a poder ayudar muchísimo, porque como bien dices, y volvemos a la tecnología, si nosotros podemos ayudarte a ti, médico, a darte una imagen perfecta de lo que es dentro del cuerpo del paciente, pues tú vas a poder detectarlo mucho más pronto y vas a poder tener un tratamiento más sencillo, menos agresivo y con mayor eficacia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, y también a eso vamos. Ya nuestros tomógrafos, ya nuestra parte de imagen la estamos renovando. Entonces yo espero que en este año ya iniciamos con una parte muy grande, que es la hemodinamia. Vienen los tomógrafos, viene la resonancia, vienen varios otros equipos que son importantísimos para la detección oportuna de este tipo de patologías. Claro, o sea, realmente para el cáncer pulmonar es el cáncer más mortal de todos. Entonces, detectarlo de manera temprana, que es cuando no da síntomas, que es lo peligroso, solamente se hace con una tomografía de baja dosis, y eso lo hacemos en los pacientes que son candidatos por haber fumado mucho tiempo. Sí. Entonces, el paciente que ha fumado mucho tiempo hay que verlo en consulta, ¿verdad? Independientemente si tiene síntomas o no, hay que verlo en consulta para poder aplicar detección oportuna de cáncer pulmonar. En la calle me preguntan los amigos. Tengo un amigo que fuma impresionante, o sea, impresionante. Se levanta, se acuesta, come, sueña, todo con el cigarro en la boca. ¿Qué pasa con su pareja que no fuma? ¿Tiene el mismo riesgo ella
que él. El mismo no, pero no está exenta del riesgo. O sea, el mayor riesgo es el paciente que se lo fuma. Pero alguien que convive con un fumador durante tanto tiempo, es muy probable que también tenga el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad asociada al cigarro. O sea, hablemos de EPOC, que es el enfisema, Sí. Del cáncer pulmonar por el mismo tabaquismo pasivo que tiene, y también la parte cardiovascular. Realmente sí, tanto a los fumadores pasivos como aquí en la región todavía tenemos mucho contacto con personal que cocina con leña o que cocina con estufas todavía de petróleo o de carbón, y esos pacientes también se consideran con un riesgo aumentado de cualquier enfermedad respiratoria crónica. Vamos a tener que hacer, Doc, un programa específico, especial, de fumadores y de los VAPs, de los vaporizadores, porque eso va así, para arriba. Sí, muchísimo, y se está convirtiendo en algo bastante grave. Sí. Entonces ¿te parece? Vamos a dejar pasar unos finecitos de semana y hacemos eso, porque de verdad que es un tema muy complicado. Claro. ¿Va? Pues bueno, vamos a nuestro último corte y ahorita pues te invito a que le demos unas mordiditas a la rosca. Amigos, no se vayan, acuérdense que esto se vuelve una costumbre antes de desayunar. Vamos hasta nuestra última parte, que es la respuesta de todas sus preguntas que nos han estado mandando. Aprovechen, 833-115-0200. Ahí van a poder mandar sus preguntas y las vamos a contestar al aire. Y las que no podemos contestar por el tiempo, acuérdense, siempre las vamos a contestar en el transcurso del día o en el transcurso de estos días que vienen. Gracias, nos vemos en un ratito. ¿Qué tal, amigos? Pues ya de vuelta en esta última sección del programa, Ángeles de la Salud. Hoy vamos a platicar sobre las preguntas que nos están haciendo aquí en el público, Doc. Ya hemos comentado mucho sobre las enfermedades típicas de esta temporada. Para hacer un resumen, quisiera nada más mencionar, y como lo vimos, se dividen en dos tipos, las infecciosas y las de alérgicas. Con eso podemos dar. No hay de que si pisas algo frío te vas a enfermar. No, acuérdense, eso es un mito. La realidad es que si estás cerca de una persona que tiene algún tipo de virus, algún bicho ahí, pues eso sí va a ser una realidad, que te enfermes, ¿no? Pero bueno, te voy haciendo las preguntas. Tú las vamos desarrollando. Si alcanzamos a leer todas, qué padre. Son varias, son bastantes. Pero si no, pues le vamos dando cabida durante el transcurso del día, ¿va? Hecho. Ok, amigos. Bueno, vamos a empezar con Sandra. Nos dice, ¿qué debo hacer cuando el tratamiento acaba y el malestar continúa? Imagino que no hay problema infeccioso de la garganta o algún problema de virus, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tratamiento acaba y el malestar continúa? Claro, realmente aquí hay un periodo de virulencia o donde la infección está activa y un periodo de síntomas. Generalmente una infección viral de cualquier tipo suele durar entre 3 y 5 días, no más de eso. Okay. Los síntomas es normal que tarden en quitarse o en que se recupere alguien por completo. Okay. Eso es esperado. Entonces, si a lo mejor tu médico te dio una receta que a lo mejor el tratamiento duraba 5 días, pues sí, a lo mejor en ese momento ya no tienes la infección o ya la infección ya no está activa. Pero los síntomas o la fase sintomática sí puede perpetuar un poquito más. Y entonces ahí lo que hay que hacer es tomar tratamiento sintomático que se puede extender todavía una semana más hasta que te sientes completamente bien. Incluso cualquier síntoma, por ejemplo, una gripa o de un resfriado, suelen durar hasta 3 semanas y eso se considera todavía normal. Ok. Fíjate, yo pensaba que una semana y ya todo se olvidaba. No falta la clásica que, es que hace una semana o hace 10 días tuve una gripa y hoy todavía tuve... y ya, ¿no? Sí. Eso sigue siendo un síntoma remanente de... Ok, pues bueno, ya saben, amigos, ya aprendí yo también algo nuevo. Muy bien. Jessie nos pregunta,
¿Cómo puedo evitar contagios en casa? En esta temporada invernal, justamente aumenta mucho el riesgo de contagios cuando nos encerramos. Entonces, una de las principales medidas de precaución es ventilar los espacios. O sea, sí, uno lo que no quiere es que entre el frío a la casa, ¿verdad? Pero en ese momento estamos encerrando esos virus si una persona de adentro de la casa está contagiada con cualquier virus, ¿no? Y entonces, simplemente con ventilar espacios, abrir ventanas, abrir puertas, eso hace que disminuya mucho el riesgo de infecciones. Si una persona tiene algún contagio, ya sea COVID, ya sea influenza, usar el cubrebocas adentro de la casa en el enfermo se considera algo que suele ser muy preventivo para no contagiar a los familiares. Y la parte de lavado de manos. Ok. Pues bueno, a ventilar sus casas, amigos, aunque haga un poquito de frío, vale la pena que abramos las ventanas para que corra el aire, ¿no? Preferible sentir frío que sentir la enfermedad. Es correcto, ¿no? Sí, definitivo. Y además que dijimos que no te enfermas por el frío, exacto, pero sí por la enfermedad, pues con mayor razón. Muy bien. Nos pregunta Luisa, ¿qué hacer cuando los niños tienen tos durante casi todo el año? No, hombre. Claro, ese es un tema bien preocupante para las mamás. Sí. Sí, porque se preocupan porque el niño vive enfermo o vive con tos durante todo el año. Yo tengo 2 niños chiquitos, ¿sí?, de menos de 2 años, y sí, viven enfermos todo el año. Sí. Pero tiene que ver con que un sistema inmune en los menores de 2 años apenas se está desarrollando. Okay. ¿Sí? Y entonces es normal que este tipo de pacientes, los pacientes pediátricos, agarren entre 7, 8 o hasta 9 infecciones por año. Y se considera normal porque está su sistema inmune en desarrollo. Claro. Y si a eso, como dijimos hace un momento, si a eso le agregamos que los síntomas suelen durar hasta 3 semanas, pues sí, el niño va a vivir enfermo casi todo el año y se considera todavía normal. Lo que hay que vigilar ahí es nada más que no tenga datos de alarma este niño, como datos de dificultad respiratoria, que lo pueden encontrar en cualquier lugar de internet y eso, buscarle ahí para que tenga tos, se considera todavía algo normal si no tiene ningún dato de alarma. Que incluso yéndonos a todo lo que hemos platicado de las abuelitas y todo eso, pues a algunos niños hasta les dicen mocosos, ¿no? En vez de referirte al niño, les dicen, ay, ¿qué es mocoso? Pues sí, porque tenía ese flujo nasal a las edades cortas, pues que es normal de todas las infecciones porque está desarrollando su claro, inmune. Y más si a lo mejor el niño va a guardería, claro, si va a la escuela. Muchos contagios comunitarios se dan adentro de las escuelas, adentro de los salones, adentro de las guarderías, y eso hace que estos pacientes se enfermen más que a lo mejor que un niño que no va a guardería, que se queda en la casa. Pues ya dice, ya lo dijiste, Doc, y Luisa, pues, ¿qué hacer cuando los niños tienen tos durante casi todo el año? Es normal, nada más vigila mucho. Los datos de alarma. Exacto, los datos de alarma. Y pues bueno, repetir eso, por favor, dinos otra vez, Doc, ¿en dónde te podemos encontrar aquí en El Ángeles? Yo me encuentro aquí en el consultorio 360 de la Torre de Especialidades. Ahí me pueden encontrar de manera física y de manera digital en cualquiera de mis redes sociales, de Instagram o de Facebook. Ahí yo contesto dudas la mayor parte del tiempo que tengo libre. Ahí van a aparecer, acuérdense, apuntarlas. Y para nuestros amigos que están ahorita en el coche, nos están escuchando y no pueden vernos, no pasa nada, métanse a Facebook y ahí en nuestras redes sociales van a poder revisar el programa completito y también revisar las redes sociales. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre tos seca y tos húmeda? Claro, bueno, la tos húmeda o la tos con flemas solamente es moco. Okay. O sea, el moco en la vía aérea se produce desde la punta de la nariz hasta la parte de los bronquios, que son los conductos por donde pasa el aire, ¿no? Toda la vía aérea produce moco. Cuando hay moco, tanto en la parte de la nariz o en la parte de los bronquios, es cuando la tos se siente con flemas o se siente húmeda. Y la tos seca es solamente la tos que no tiene secreciones o que no tiene flemas, ¿verdad? Se traduce algunas veces la tos seca cuando estamos hablando de infecciones, cuando solamente se trata de inflamación. Cuando es inflamación se produce tos seca, y cuando por los síntomas de la infección hay moco, se produce tos húmeda. Realmente no nos da como alguna orientación de si esto puede ser alguna enfermedad específica, no, simplemente son manifestaciones sintomáticas diferentes para cada paciente. Ok, perfecto. No implica que sea una más grave que la otra. Simplemente son síntomas distintos. Exacto. Bien. Isabel
¿Qué medidas hay que tomar en casa para evitar que empeore la situación de un niño con problemas respiratorios? Pues bueno, ya más o menos lo platicaste, ¿no? Sí, y agregar que si el niño padece alguna enfermedad crónica, lo más probable, por ejemplo, son las alergias. ¿Sí? Ahí es el control de las alergias. O sea, si el paciente padece de asma, si el niño padece de asma o padece de rinitis, estos pacientes hacen que sus síntomas de rinitis, cuando se agrega una infección, pues son más aparatosos, ¿verdad? Mucho más moco, mucho más tos, todo eso. Y si el asma no está controlada, se desencadenan síntomas de asma. Exacto. Bien. Marisol, ¿cómo identificar que tengo bronquitis o asma? Bueno, son términos similares porque el asma es un tipo de bronquitis. Es un tipo de bronquitis crónica que se asocia a las alergias en la mayoría de los casos. Entonces, una bronquitis puede ser asma. Okay. Y una bronquitis en alguien que no tiene asma o que no padece asma se puede asociar, por ejemplo, a una bronquitis aguda, generalmente es por infecciones. Lo que traduce es que la infección no nada más está en la parte de la vía aérea superior, sino que se pasó a la parte de los bronquios y se inflaman los bronquios o los conductos por donde pasa el aire y da otro tipo de síntomas como la tos, que suele ser seca, que los silbiditos, como si le pillara el pecho, o los pacientes luego dicen, es que traigo una pelea de gatos ahí en el pecho. Es eso, ¿sí? Son los bronquios chillando. Dolor en el pecho o que se agitan, eso generalmente son síntomas de bronquitis. Que los virus o las infecciones virales hace que aumente el riesgo de las bronquitis agudas. Y en la parte del asma son bronquitis más crónicas, ¿sí? Más asociadas a las alergias y no tanto a infecciones. Ya. Y bueno, insistirles de veras, amigos, no se automediquen. Consulten al doctor, por favor, háblenle, vayan a una cita. No se agarren la típica cajita que lo hemos platicado en varios programas, la típica cajita que nos sobra medicamento. Y digo, la vez pasada me enfermé y más o menos tengo lo mismo, voy y cojo una pastilla y me la tomo. No, eso es lo peor que pueden hacer porque no saben realmente qué es lo que tienen y al ratito van a estar con un problemón mucho más grande, ¿no? Vamos a nuestra siguiente pregunta, Doc. Karina nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre influencia, COVID o una simple gripa? Bueno, es complejo. Realmente, la parte de los síntomas, la mayoría son, no son distintivos de una o de otra. Generalmente todas se cursan con fiebre, cuerpo cortado, ¿sí? Escurrimiento de moco, estornudos, algo de tos. Hay algunos síntomas que nos orientan un poquito más hacia una o hacia otra. En el caso, por ejemplo, de la influenza, el dolor articular o la fiebre más alta nos orientan un poquito más a que fuera influenza. A la parte de COVID, por ejemplo, los pacientes suelen tener lo de la pérdida del olfato de manera temporal o la pérdida del gusto y eso nos orienta más hacia esa parte como de COVID. Pero en general, lo único que nos hace diferenciar una de la otra son las pruebas que pedimos de hisopados. Ok. Pues bueno, Doc, pues nada más me queda agradecerte tu tiempo, otro sabadito aquí compartiendo con la rosca. Ve con tus hijos para que juegues con ellos porque ya deben de estar deseando de estar contigo. Y pues bueno, amigos, disfruten mucho su desayuno. Acuérdense, todos los sábados vamos a estar aquí de 9 a 10 de la mañana. Los espero. Acuérdense que se vuelve una costumbre antes de desayunar. Nos vemos el siguiente sábado ya para retomar este año con todo y echándole todas las ganas. Cuídense, nos vemos pronto. Gracias, Doc. No, ¿de qué?